Hola, estoy muy contenta de volver a encontrarnos y en este episodio puntual te quiero hablar sobre un tema que nos toca muy de cerca a todos y es el bullying. Comencemos por el principio. ¿Qué es el bullying? El bullying es un término inglés que define a cualquier actividad deliberada y hostil, tanto a nivel físico, psicológico o verbal, que se produce contra una persona a la que se la considera más débil con el intento de lastimarla o provocarle miedo. Lo que quiero resaltar de esta definición es que es una actitud que es deliberada, que es hostil y que permanece en el tiempo. No es un acto aislado, no es algo que pasó puntualmente como lo que sucede mucho en las peleas entre hermanos o entre dos personas, sino que es algo que ocurre en un tiempo prolongado con la finalidad de provocar miedo en la otra persona. Hay 4 palabras que puedo definir o que te puedo mencionar que representan el bullying. La primera es severo, la segunda es amenazante, la tercera es desequilibrado y la cuarta es persistente. Estas 4 palabras son las que definen al bullying. Y la última es con la que yo me quedo, que es la persistencia, la continuación en el tiempo de una actitud deliberada y hostil contra una persona. Ahora, hay diferentes tipos de bullying. No solamente existe el bullying escolar, es el que siempre hablamos o el que siempre le prestamos más atención, pero hay muchas clases de bullying que se dan desde tiempos antiguos, que hoy le pusimos nombre, pero de siempre existieron y que hay que prestarles atención para poder ayudar a las personas que lo padecen. Sacando un poco lo que es el bullying escolar, que es un bullying que ya lo conocemos, ya sabemos a qué nos referimos, que en otro momento si quieren lo charlamos, hay otras clases de bullying que me gustaría mencionarte. Hay uno que se llama el bullying doméstico o casero, que se refiere a cuando los esposos tratan mal a las esposas o las esposas a los esposos, ningunean o subestiman o pelean de forma constante, generando malestar en la persona que lo padece y generando miedo. O entre hermanos, cuando se producen una actitud deliberada y hostil, agresiva contra uno y contra siempre el mismo y que se prolonga en el tiempo. Otro tipo es el ciberbullying, que tiene que ver con el acoso intencional, es por medio de la tecnología, usando medios de comunicación. Eso hay que tener mucho cuidado porque se produce en mucho más de lo que vemos, por eso estar atento a nuestros hijos, a lo que les pasa, a las redes, es muy importante. Esto sucede, el ciberbullying, entre pares. El grooming es el que sucede con personas adultas que se hacen pasar por niños, que también es otro tema, pero tengamos en cuenta que también ocurre el bullying a nivel tecnológico o a nivel redes, no de forma presencial. Otro es el bullying laboral, en donde hay un jefe maltratador o un compañero de trabajo que hostiga constantemente a una persona y a esa persona le genera temor ir a trabajar o le genera miedo. Entonces es una actitud que se da de forma permanente y siempre contra la misma persona. Otras son el bullying hacia capacidades diferentes. Esto es cuando hay una persona que tiene una discapacidad o un problema mórfico en el cuerpo. Entonces hay personas que constantemente están agrediendo o maltratando a esa persona por su discapacidad. Esto es fuertísimo, pero ocurre. Y la última es la que tiene que ver con los ancianos. Hay personas que tienen como un rechazo hacia el anciano, hacia la ancianidad, generando bullying o generando una molestia completa, deliberada y hostil, siempre contra una misma persona. Estos son los tipos de bullying que existen, cada uno en profundidad se trata y es muy profundo lo que podemos hablar sobre cada uno de ellos, pero es importante que salgamos un poco de la idea de que el bullying se da solamente en el ámbito escolar, sino que se da en un montón de ámbitos y que vos como papá o como mamá o como jefe o como empleado o como cualquier persona puedas estar alerta a esto y puedas como empezar a hablarlo. Es importante esto. El bullying puede ser directo o indirecto, implícito o explícito, sea cual fuera. Siempre la burla va a ser destructiva, denigrante y va a ocasionar un daño irreparable muchas veces en la persona que la padece. Me gustaría en esta charla que podamos hablar sobre 3 cosas: los diferentes tipos de víctimas que hay, sobre el estilo de espectadores y sobre qué hacer frente al bullying, no importa en qué rol te encuentres, cómo podemos hacer para combatir todos juntos contra el bullying. Hay 5 tipos de víctimas que padecen el bullying. Lo primero, hablamos de víctimas dependientes. Son personas que vienen de hogares quizás donde sus padres ejercieron sobreprotección sobre ellos y no les dieron las herramientas para poder defenderse. Entonces, cuando
se topan con compañeros de este nivel, de esta magnitud, de maldad, quizás que los tratan mal, no saben, no tienen herramientas para defenderse. Son personas dependientes, dependen de este agresor para poder pertenecer a algún determinado grupo o para poder estar en ese lugar. Los segundos son las víctimas pasivas, son personas solitarias, sensibles, que sienten que no encajan en ningún grupo. Es como esas personas que siempre las ves como apartadas, como solas, y son un punto fácil para cualquier agresor que quiera agarrársela con alguien. Son esas personas quizás las víctimas más sencillas porque siempre están solas, siempre están como en lugares solitarios, no pueden defenderse, no tienen con quién o de quién protegerse, ¿no? Otro tipo son las víctimas impulsivas, son estas víctimas que reaccionan de forma desmedida, van y de repente después cuando se les viene el agresor no tienen cómo defenderse porque no tienen herramientas para defenderse, entonces se quedan como sumisas. Entonces reaccionan de forma impulsiva, no se dan cuenta de la magnitud y después cuando viene el agresor a querer cobrárselas, estas personas no se pueden defender, generando en el agresor una situación de que se la tomen de punto y que siempre se la agarren con esa persona. Y la cuarta es las víctimas competentes. Son estas personas brillantes, estos alumnos 10, estos compañeros de trabajo que siempre todo les sale bien y a vos ese informe que no llegaste a entregar a tiempo, lo entregó en día y hora y su jefe siempre lo venera delante tuyo, entonces genera bronca, te genera quizás, entonces vos te la agarrás con esa persona. Y son esas personas que son brillantes en todo, entonces generan como mucha envidia o generan como mucho resquemores en los que están alrededor. Entonces puede ser que se las tomen de punto para ser agredidas o para generar o ser víctimas de bullying. Y las últimas son las víctimas atípicas, que es lo que yo llamo personas con anomalías físicas, personas con alguna discapacidad, donde hay una persona con una maldad exagerada que se la agarra con esa persona para maltratarla, para generarle un daño o para usarla de punto para el hazme reír de otras personas. Estos son los tipos de víctimas que pueden existir. Cuando hablamos de bullying, siempre vamos a hablar de 3 grupos de personas. O sea, te digo, dentro del bullying hay 3 grupos de personas que lo componen. Por un lado están las personas agresivas, que son las personas que son las que producen el bullying en otras, que son la persona que daña, como hablábamos al principio de la otra. Después tenemos el segundo grupo, que son las víctimas, que es lo que ya mencionamos hace un ratito, que son las que padecen de esta hostilidad o de esta maldad. Y el tercer grupo, que es en el que me quiero centrar ahora, son los espectadores, que también forman parte de este circuito y que son los únicos posibles de erradicar el bullying. O si trabajamos sobre los espectadores, podemos generar que se corte este circuito de bullying que hoy daña tanto y que ha dañado tanto a muchas personas. Hay 3 clases cuando hablamos de bullying de espectadores, de este tercer grupo que te mencioné. Tenemos los espectadores apáticos, que son los que permanecen al costado mirando por otro lado, nada de lo que está pasando, ellos se sienten cargo ni les preocupa. Tenemos los espectadores pasivos, que si bien quieren hacer algo, no pueden porque no tienen herramientas, pero los ven, permanecen en ese circuito, se enteran de lo que está pasando ahí, pero no pueden accionar. Y tenemos el tercer grupo de espectadores, que son los protectores, que son los que protegen, que son los que ayudan, que son los que reparan, que son los que se meten en el medio y que tratan de proteger a la persona que está siendo víctima de bullying. Estos espectadores protectores son los que yo amo, admiro, venero y fomento en las escuelas, porque pasa, o yo lo veo también en las aulas de mis hijos, y yo siempre enseño o trato de que mis hijos sean protectores de chicos que quizás no se puedan defender. Entonces he tenido experiencias con algún sobrino mío que ha protegido a un nene porque lo gastaban en el colegio y lo ha puesto en un lugar distinto, y a partir de ahí este nene siempre dice, hoy son grandes mis sobrinos, ya han terminado la universidad, pero dice, tu sobrino me ha como salvado la secundaria, entre comillas. O sea, qué importante es la huella que podemos llegar a dejar si enseñamos a nuestros hijos a ser protectores y espectadores activos del bullying que sucede en la escuela, pero también en tu trabajo, también en tu casa, siendo otro hermano que ve que tu hermano maltrata a otro, que se producen estos alianzas, poder ser irruptores y poder accionar de forma protectora ayuda un montón. Y para terminar, siempre me gusta terminar dándote algo, porque si no es como que te cuento todo, bueno, vamos a trabajar en esto. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos hacer para
si sos víctima de bullying o si estás viendo que sucede cercano a vos, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué herramientas te puedo dar para esto? Lo primero y más importante es psicoeducar, es que podamos aprender qué significa el bullying y también el daño que causa. No es solamente algo gracioso de la niñez o algo que no pasa nada en lo laboral o en la casa. Las consecuencias son muy fuertes en la persona que la padeció y que la padece. Entonces es muy importante que este tema lo podamos aprender, que podamos hablar sobre esto, que podamos explicárselo a nuestros hijos, que podamos hablarlo en los ambientes laborales, que sea un tema que deje de ser quizás tabú para convertirse en algo corriente donde ya la persona que agrede no tenga de dónde agarrarse para poder hacerlo porque haya tantos espectadores protectores que saquen a esta persona del lugar donde se pone. Lo segundo es modelemos nuestras formas de reaccionar, nuestras emociones. Si nosotros en nuestra casa somos personas que reaccionamos mal, que maltratamos, que tratamos mal a un hijo, es muy probable que este hijo vaya al colegio y haga lo mismo, o que vaya al trabajo y haga lo mismo. Entonces, enseñemos con nuestro ejemplo a ser personas enteras en la forma en que tenemos de accionar o en la forma que tenemos de manejarnos en nuestras relaciones interpersonales. Es importante que podamos aprender a tener buenos vínculos, a poder ser personas empáticas o a enseñarle a nuestros hijos o a los que están cerca nuestro que podemos ser personas que tenemos compasión por los que están al lado nuestro y poder comprender lo que le pasa al otro. Y lo último, la última herramienta y la más importante es si tenés un hijo, una hija o quizás alguna persona cercana, conectate de forma intencional con esta persona. Con tus hijos, conectate de forma intencional. Fíjate qué están haciendo, fíjate con quién hablan vía conexión, con quién se conectan, con quién tienen charlas, si están padeciendo algún tipo de grooming, si están padeciendo algún bullying cibernético, si alguien en el colegio los maltrata. Muchas veces nuestros hijos no nos dicen nada por miedo. Por las consecuencias que pueden llegar a generar, pero tenemos que tener mucho cuidado y ser muy sigilosos en esto porque el suicidio adolescente ha crecido muchísimo y la raíz principal o el tópico es el bullying. Entonces, como papás, que no sea tarde o que no sea tarde como educador, que no sea tarde como en el rol que tengas de poder haber ayudado a alguien a tiempo y poder sido para otra persona un refugio o un protector de esto. Entonces, intencionalmente acerquémonos a nuestros hijos, intencionalmente acerquémonos a ese compañero que está padeciendo bullying o a esa persona que nosotros sabemos que la está pasando mal para poder hacer algo al respecto y poder también trabajar sobre la persona agresiva, para poder... Esa persona agresiva también tiene temas que resolver y por eso se escuda detrás de esa agresividad. Poder trabajar en esa persona también es muy importante. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Este tema es un tema que me encanta y espero que a vos te haya encantado también. Y obviamente me encantaría saber tu opinión, si hay algo de todo esto que te está pasando o si querés saber más, contactanos, estamos para ayudarte. Si este video te fue de ayuda, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Además, te animamos a compartirlo con tus amigos y seres queridos.